Buenas noches, Dios les bendiga a todos los que nos están viendo, hermanos de la Iglesia Monte de los Olivos, amigos y hermanos alrededor de todos los lados que nos están viendo en estas transmisiones. Le damos la gloria y la honra al Señor porque continuamos con nuestra serie de testimonios que se titula como Si Dios lo hizo en mí, lo puede hacer en usted. Realmente hemos visto unos testimonios maravillosos, hermosos, como Dios ha obrado en cada testimonio. Y yo creo que en esta noche también el Señor nos va a mostrar las grandezas que Él ha hecho en la vida de esta mujer. Yo le quiero presentar a esta mujer. Su nombre es Nancy. Ella es la copastora de la Iglesia Monte de los Olivos. Tengo el privilegio de tenerla el día de hoy aquí en el tiempo de testimonios. ¿Puede saludar? Amén, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Le doy la gloria y la honra al Señor porque en este momento me da el privilegio de compartir de lo que Dios hizo en mi vida y lo que Dios sigue haciendo aún en mi vida. Si Dios lo hizo en mí, lo puede hacer en cada uno de ustedes. Amén, gloria a Dios. Y los testimonios nos sirven para que si usted está pasando por una situación similar, usted pueda ver cómo Jesucristo puede cambiar esa situación en algo hermoso, en una vida maravillosa, en una vida totalmente diferente. Y también si usted como ya conoció a Cristo, usted pueda fortalecer su fe y pueda fortalecerse de lo que el Señor ha hecho en esta mujer o en cada uno de los testimonios que hemos visto. Amén. Les invito a que vayamos a nuestras Biblias. Les invito a que vayamos a Jeremías 17, 7 al 8, 17, 7 y 8. Esa es la porción del día de hoy que vamos a leer. La palabra está en Jeremías 17, 7 al 8. Amén, gloria a Dios. Y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Gloria a Dios. Dios es bueno. Esta porción es para alguien muy especial. Gloria al Señor. Dios es bueno. Y como vamos a estar orando antes de empezar, vamos a pedir al Señor que sea el que nos dirija en esta noche. Gloria al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado, nos has guardado, nos has cuidado, Señor. Has permitido, Señor, que estemos, Señor, aquí enfrente de estas redes sociales, Señor, con el propósito, Señor, Padre, de glorificar tu nombre, Señor. Permite que en esta noche, Señor, noche de testimonio, Señor, que lo que tú, Señor, has hecho en la vida de esta mujer, Señor, lo puedas ver, hacer también, Señor, en la vida de las otras mujeres o otras personas, Señor, que están del otro lado de la pantalla, Señor. Ayúdanos, Señor, para que esta entrevista, Señor, sea, Padre, tu Espíritu Santo moviéndose, Señor, poniendo la palabra en nuestra boca, Padre, que sea de fortalecimiento, Señor, y edificación a los que van a escuchar este testimonio, Padre. Honramos tu nombre en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Vamos por la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿cómo era su vida antes de Jesucristo? ¿Nos puede decir? Amén, gloria a Dios. Pues como todos sin Cristo, porque yo conocí a Cristo ya de adulto, pero algo que entre las muchas cosas que uno no hace porque no conoce a Cristo, porque no conoce su palabra, y todas las cosas que se van pasando, van acumulándose. Algo que marcó mi vida desde mi niñez fue la separación de mi padre. A la edad de 5 años mi papá se fue de la casa
Y el hecho de que él se fuera fue duro, difícil para nosotros, para mí, pero lo más difícil, lo que marcó mi vida y lo que hizo que tuviera un sentimiento que, aunque yo en esos momentos no quería reconocerlo, había, fue que él no se fue lejos, él vivía cerca de la casa y todos los días iba a trabajar a unos metros, yo lo podía ver cuando él pasaba, cuando él estaba cerca haciendo su trabajo. Y yo en los primeros 2 a 3 años, yo lo buscaba mucho, yo trataba de donde lo veía acercarme, buscarlo, pero él me rechazaba. Algo que no entendí y creo que nunca voy a entender porque mi papá murió, ya tiene 11 años que él murió, pero en ese momento yo no entendía por qué, porque con mis hermanos él no tuvo una relación paterna con nosotros, ni de ningún sentido. Lo único era que cuando en ocasiones o en el trabajo a mis hermanos les hablaba, si había en alguna ocasión hasta los presentaba como hijos, pero a mí no me hablaba. Donde yo me acercaba a él, él se iba. Si él me veía llegar a algún lugar, él se retiraba. Y yo sufrí como toda madre, que en sus sentimientos a mi madre le dolía y ella empezó a regañarme a mí, a castigarme a mí, que llegó el punto en que yo puse fin a eso. Yo decidí ya no hablarle más, decidí no buscarle más. Si él se quería ir de los lugares, yo llegaba a visitar a mi familia y si él se quería ir, estaba bien, pero para mí él no existía más porque a mí me enseñaron que a las personas, aún a los extraños, se les saluda, se les da buenos días, buenas tardes, una sonrisa, pero cuando nosotros nos encontrábamos era que no existíamos el uno para el otro, y eso yo decía que no había ningún sentimiento. Yo decía que no lo odiaba, pero realmente sí tenía un sentimiento en mi corazón porque no podía hablar de él sin llorar, no podía decir nada. Pero lo hermoso fue que cuando realmente yo conocí a Cristo, eso cambió en mi vida. Amén, gloria a Dios. Vemos cómo cuando ella está contando esta situación, podemos ver cómo en su niñez pudo tener ese sentimiento de rechazo, ese rechazo de parte de la persona que uno espera que te ame, que te proteja, que te cuide. Recibir un rechazo de esta persona puede ser algo doloroso, que puede tener las secuelas durante el tiempo. Cuando ella dice no lo odiaba, pero había algo en mí, dice que lloraba cuando no podía hablar de él, porque era una herida que había estado en su corazón ahí, que lo podía tal vez tapar con como cuando uno dice, bueno, voy a actuar como que esta persona no está enfrente de mí, y pone una barrera en donde trata de ignorar a la persona, pero en realidad la persona está ahí. Y el dolor lo tiene dentro de ella, y eso fue antes de conocer a Jesucristo. Gloria a Dios. Pero entonces, usted, eso pasó durante su niñez y todo, y dice que, entonces, ¿alguna vez usted con el tiempo dijo, bueno, quiero conocer de Jesucristo, quiero saber quién es Cristo? ¿O cómo fue ese tiempo en donde alguien la invitó a la iglesia? ¿Cómo sucedió todo eso? Porque algunos tal vez el Señor les hable personalmente, no lo sé, ¿verdad? Pero siempre existe algo que marca ese cambio. Dígame, usted dice que antes no conocía al Señor, porque dijo, no conocí antes de Cristo. ¿Y cómo usted pasa ese proceso de conocer al Señor? Pues realmente después de muchas cosas sucedieron sin Cristo, uno cree que está bien, y lo que a mí me enseñaban como familia católica, no solamente pero realmente solamente en mi casa había una Virgen de Guadalupe,
y había un crucifijo que era a quien nosotros nos encomendábamos o quienes pedíamos o mi mamá nos enseñó en esa manera, pero realmente no íbamos a la iglesia. Donde yo vivía, solo en el pueblo había la iglesia, íbamos solo cuando había fiestas y cositas así, pero no realmente conocí nunca del Señor, ni siquiera sabía que nosotros solo veíamos al sacerdote leer la palabra, pero no sabía que nosotros teníamos acceso a ella. Y también muchas cosas en la familia, generaciones tras generaciones, arrastrando diferentes situaciones, problemas y cosas que uno vive, que uno ve, que a uno les afectan. Pero al llegar a este país, al venir a este país, yo casada, mi hijo tenía algunos meses cuando la tía de mi esposo, que vivía ahí cerca de nosotros, ella era una persona que realmente era católica, y ella decía: yo soy católica apostólica romana de hueso colorado, y ella asistía a la iglesia, a las diferentes actividades que hacen, estudios que tenían. Ella era una persona realmente que yo veía, de las pocas que conozco, que buscaba. Pero ella, había una iglesia cristiana en la misma, en el área donde trabajábamos, y la invitaron y ella aceptó ir a la iglesia un día. Y en el primer día que ella fue transformada, ella fue llena del Señor, y ella empezó su caminar con Dios. Wow. A los días, al tiempo, en ese primer amor que uno tiene cuando realmente entrega su vida al Señor, ella nos invitó. Y nosotros nos invitaba, y nosotros ya vamos a ir, después vamos, y siempre había una excusa. Nos invitó a su casa en 2 o 3 ocasiones, nos invitaba, y un día que fuimos nos regaló una Biblia arcoíris. Estas Biblias, que fue de la primera Biblia que yo tuve, una Biblia arcoíris, Reina Valera, y ella nos las dio para que cuando fuéramos a la iglesia ya lleváramos nuestra Biblia. Entonces yo le decía a mi esposo, vamos a ir a la iglesia solamente para que tu tía ya nos deje de molestar. Por compromiso. Por compromiso. Yo respeto y admiro, y me da el gusto que ella se sienta tan bien y hable tan bonito ahora, pero yo no quiero nada, yo no quiero saber de eso. Yo tengo mis creencias, yo respeto cada quien y hasta ahí, pero ya después de que me regaló la Biblia me sentí un poco más comprometida. Entonces yo dije, yo le insistí a mi esposo que fuéramos solamente para que nos dejaran de molestar. Entonces accedimos a ir, fuimos un domingo, y realmente fue algo hermoso, fue algo que Dios, a mí me gustó. Dios tocó mi corazón en esas emociones que van y vienen, porque no fue un proceso fácil. Fue difícil, porque estaba en ese caminar de que siempre la lucha de que vamos, no vamos. Empecé a ir, pero era yo visita, yo me consideraba visitante. Hubo situaciones que a veces me quedaba yo, que iba a ir a la iglesia, y por situaciones decidí hacer otras cosas, como todo. Me salía alguna otra cosa y decía, bueno, para el otro domingo voy a la iglesia. Y estuve en esa lucha en mi caminar con Dios, pero ya después dejé de ir por situaciones, dejé de ir unos días. Siempre había hermanos que nos visitaban, nos llamaban, y en una ocasión recuerdo que nos quedamos ese domingo, no recuerdo el día, la verdad, pero ese día llegó el pastor a visitarnos. Pero lo que quiero compartir es que en ese día nosotros nos pusimos a jugar cartas, a jugar la lotería, que para nosotros jugábamos de una cola, no era el dinero, era estar ahí jugando, y a estar compartiendo con una
prima de mi esposo y su esposo, otra pareja, y estábamos jugando y tomando, y en ese alguien comentó que llegaran los pastores y nos miraran aquí lo que estábamos haciendo, porque reconocíamos que estábamos haciendo mal, porque también la prima de mi esposo iba a la iglesia, iba así también estaba, y de repente escuchamos pasos, vivíamos en una segunda planta, y entre la ventana miramos que eran los pastores. Wow. Nosotros corrimos al toque de la puerta, ya estábamos recogiendo todo, ya estábamos las bebidas en el bote de la basura, las cartas desaparecieron, y abrimos y todo como que no pasaba nada, nos sentamos todos en la sala, y los pastores fueron a animarnos a que siguiéramos al Señor. Y cuando de repente mi hijo Alberto, que estaba pequeño pero ya caminaba, sí, fue al bote de la basura, agarró una bebida, se puso en medio de la sala y se empinó la cerveza, y pues él estaba pequeñito, tendría años y meses, y nosotros nos pusimos, creo que de colores, porque nosotros queriendo ocultar lo que sabíamos que no estaba bien, pero Dios lo saca todo a la luz, y yo nada más quité al niño, llevé a la basura, los pastores no nos dijeron nada, solo se miraron, pero aún así ellos con todo su amor, y los recuerdo mucho a ellos siempre, unos pastores muy amorosos, nos hablaron, nos animaron, y nosotros realmente pues seguimos visitando, pero al poco tiempo de eso nosotros nos venimos para este estado. Amén. Entonces ya al llegar aquí a este estado, de por sí éramos visita, que estábamos en esa lucha. Había tantas iglesias aquí que uno ve iglesias por todos lados, que entre la búsqueda no fuimos por un tiempo, nos enfriamos, o me enfrié totalmente. Incluso yo cuando hacía limpieza, yo veía las Biblias y las desempolvaba, y yo decía, bueno, primero decía, la voy a tirar, ¿para qué quiero esta Biblia? Yo me sentía mal porque yo sabía que no estaba haciendo, o en lo poco que sabía, no sé, pero había algo en mí que decía, no, ¿cómo voy a tirar mi Biblia? La limpiaba y la volví a guardar, y así pasó por un tiempo. Y algo que Dios también utilizó a Alberto, que es lo hermoso y lo recuerdo, que un día el niño me dice, entre situaciones que pasaban, un día el niño me dice, mamá, ¿por qué ya no vamos a ese lugar donde yo coloreaba, donde me enseñaban de Jesús, donde hablaban de Dios y yo dibujaba, y donde orábamos? Y dice, ¿y por qué ya no oramos para comer? ¿Por qué ya no oramos ya no oramos? Y yo eso fue algo impactante para mí, porque yo a él fue pequeño a la iglesia, y como digo, era una visita, y fuimos por meses, nos alejamos casi 2 años, más de 2 años quizás, pero él recordaba, Dios lo utilizó a él, y cuando él me dijo eso, y yo me quedé, Dios ya me venía hablando, pero yo hacía oídos sordos. Y en el momento que él me expresa eso, yo recuerdo que lloré, me puse a orar, me puse a pedirle al Señor, que no sabía qué era lo que estaba pasando, pero que yo anhelaba en mi corazón encontrar una iglesia donde empezara a congregarme, pero hasta yo le especifiqué, yo le dije, Señor, pero yo quiero una iglesia que sea de la misma denominación, que sea así como la que yo iba en California, porque aquí yo he visto tantas iglesias, y me dice, y hay tantas denominaciones que yo no entiendo, pero a mí la iglesia pentecostal es la que yo empecé, y yo quiero una iglesia así. Gloria a Dios. Entonces, al mes de eso, Dios ha sido hermoso, al mes de esa oración, llegó el pastor Aníbal
con otro pastor vecino nuestro, a invitarnos, que iban a abrir un servicio en español, porque mi vecino era un pastor americano, a invitarnos a la iglesia. Y entonces eso fue un sábado, al otro día, que fue 29 de octubre, que lo recuerdo siempre. En ese momento que llegaron, que fue el pastor y nos entregó unas Biblias pequeñas también, yo dije, esta es mi oración contestada, y accedimos a ir a la iglesia. Amén. Y desde ese día íbamos a una fiesta, porque nos volvimos fiesteros, como todo. Y fuimos a la iglesia. Recuerdo que el servicio en español era a las 6 de la tarde. La escuela dominical era por la mañana, pero fuimos a la iglesia. Desde ese día, en ese servicio, cuando empezaron las alabanzas, cuando el pastor predicó, yo empecé a llorar y no entendía por qué lloraba, pero yo lloraba y no paré de llorar. Terminó el servicio, fue día de Santa Cena, tomaron la Santa Cena y hicieron un convivio al final del servicio y nos invitaron a compartir con ellos, pero yo no dejaba de llorar. Yo sollozaba y la pastora se acercó a mí a preguntarme si estaba bien. Yo le dije que sí, que yo estaba bien, yo estaba contenta, yo estaba alegre, no entendía, pero yo no dejaba de sollozar. Entonces quiere decir que antes usted asistía a la iglesia anteriormente. Yo lo veo como una división, mientras estaba entre que sí venía a la iglesia, escuchaba y no escuchaba, y sí, pero cuando ahora el Señor le habla, miren qué importante que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero en ese momento el Señor ya le había hablado de varias formas. Usa a su hijo para hablarle, poner ese deseo en su corazón. Es como una pequeña reprensión que a veces nosotros nos puede decir a alguien algo, pero muchas veces el Señor tiene que usar lo más pequeñito, lo más hermoso, lo más valioso para nosotros, para hablar nuestras vidas. Porque ella había decidido como 2 años, no estaba asistiendo a la iglesia, la había escuchado antes. Ya le habían regalado su Biblia, arcoíris, si usted no sabe, son de las Biblias que cuestan un poquito, ¿verdad? Y no solamente eso, que una persona en su primer amor, su tía, había invertido en esa Biblia, y esa emoción, del primer amor de ella, la llevó a invitarla a ella. Estaba sembrando una semilla. Entonces ya pasa el tiempo, y aunque estaba entre el cambio, pero no sabía que la semilla ya estaba ahí. Y cuando el Señor usa a su hijo, lo importante de cómo Dios usa a nuestros hijos, porque se estaban alejando no solamente ellos, sino también los hijos. Porque cuando usted como adulto se va, también usted le corta a los hijos también. Entonces, y vemos este encuentro, porque yo lo puedo llamar como su encuentro personal con Cristo, porque en ese momento, yo no sé si usted ha tenido ese encuentro personal con Cristo, pero cuando eso que no se puede explicar, y aunque ella se lo trate de explicar aquí, vamos a tardar como 2, 3 años aquí, y es algo que solamente es muy personal, uno lo puede sentir, siente ese que no para de llorar, ese gozo, porque el Señor en ese momento, ella había decidido realmente en su corazón entregarse a Él. Y vemos cómo en este momento, a partir de este momento, ella nos va a contar entonces cuál es su cambio, cuál fue su cambio a partir de este encuentro personal que tuvo con Jesucristo. Y a partir de este momento, cuéntenos, ¿qué pasó? Amén. De ahí fue algo hermoso, porque a pesar de que las amistades seguían viniendo a la casa, nosotros habíamos tomado la decisión. Incluso alguien nos dijo, esto va a ser pasajero, en un par de meses o en un par de semanas, y ahí van a estar otra vez aquí con nosotros. Y realmente hasta el día de hoy, gracias al Señor, que el Señor hasta aquí nos ayudó, no volvimos a hacer lo que hacíamos con las amistades. Al contrario, los invitábamos, algunos accedieron a ir, pero a ellos les pasó de que algunos se quedaron, algunos permanecieron aunque están en otros lugares, otros no aceptaron. Pero una palabra de cuando yo empecé en ese primer amor, entonces entendí a la tía de mi esposo y a las personas que me decían,
No te puedo explicar lo que hace el Espíritu Santo en ti. Es algo que no es explicable en palabras, que hasta que lo sientas. Una persona me dijo, es como cuando tú le pones gasolina al carro. Para poder andar tiene que tener gasolina ese carro. Si no le pones, así sea el carro más nuevo del año, no va a caminar. Algo así me dice, pero lo tienes que experimentar. Y cuando en mis búsquedas de leer la palabra, porque entonces me nació ese amor por leer la palabra, encontré este pasaje que es uno de los pasajes, toda la Biblia nos habla y nos enseña, pero es un pasaje que siempre venía a mi mente cada vez que yo quería tirar la toalla, y aún, pero se los voy a compartir en Romanos 8:28, vamos a leer del 31 en adelante. Dice la palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta palabra ha sido una palabra de bendición a mi vida, junto que en la situación que yo pasé, yo perdoné a mi padre. Aún tuve la oportunidad no de verlo, no de abrazarlo, pero sí de hablar con él por teléfono, sin llorar. Sin llorar. Yo estaba, y aunque yo le pregunté, yo no me quedé con la duda, yo le pregunté, papá, ¿por qué esto y esto? Él me dice, yo no me acuerdo, mi hija, dice, yo creo que eras tú. Yo no quise ya como decirle ni reclamarle, lo que yo sentía era alegría porque yo ya lo había perdonado. En una reunión de oración, Dios me dio ese perdón por mi padre, yo lo pude sentir, porque era algo que siempre yo lo cargaba dentro de mí, pero en una oración, en un tiempo de oración, Dios liberó eso. Cuando yo hablé con él, ya no me interesó lo que había pasado, me interesaba tener una relación con él, hablar con él, y en un par de veces pude hablar con él. Lastimosamente, yo quedé de verlo cuando fuera a México en cierta ocasión, que yo fui, él no estaba, él viajó para otro lado. No pudimos encontrarnos y a los meses él murió, pero Dios me dio la oportunidad de por lo menos hablar con él. Esa fue una de las cosas que Dios hizo en mi vida que nada había podido hacer, pero eso me había traído arrastrando, y yo traía eso en mi corazón. Después de un tiempo, unos meses, hubo una reunión de varias iglesias, y en esa reunión Dios me dio un mensaje. Fue un mensaje corto, pero que también siempre lo recuerdo, porque a través de un pastor que oró por mí, me dijo, dice, Dios te dice que Él conoce tu corazón, sabe cuánto lo amas, pero también sabe cuánto miedo tienes por tu familia. Entonces dice, y ahí Dios me dio una palabra porque mi miedo y algo que yo te expresaba, yo de pequeña, mi petición a lo que yo conocía era que cuando yo hiciera una familia, cuando yo tuviera hijos, no pasaran por lo que yo pasé, que yo quería que mis hijos pudieran tener la bendición de tener a su papá, y aún no estuviéramos en ese momento, eso era mi petición, pero que ellos no sufrieran ese rechazo que yo sufrí. Y yo le doy gracias a Dios porque en el momento que el Señor me dio esa palabra,
yo de ahí me he aferrado. Cada vez que vienen situaciones duras, difíciles y que quiero tirar la toalla, veía a mis hijos pequeños, Amén. recordaba las promesas de Dios y veía lo que Dios había hecho, de dónde Dios me había ayudado, lo que Dios había hecho en mi corazón. Gloria Y a eso es Dios. lo que me ha impulsado y eso es lo que le animo en esta noche, que cuando uno tiene a Dios en su corazón, no es que no vas a pasar problemas, situaciones duros, difíciles, enfermedades, de diferentes índoles que uno puede pasar, pero el haber vivido problemas sin Cristo y vivirlos con Cristo, ahora puedo yo decirle que con Cristo, en medio de la tormenta más dura, Dios nos trae consuelo, Dios Gloria nos a trae Dios. paz, Dios nos trae esperanza. Amén. Tenemos a alguien a quien aferrarnos, que es a Dios en la oración, Así en es. sus promesas, en las promesas de esta palabra, pero que tenemos que conocerla para poder que esa palabra haga vida en nosotros. Gloria a Y Dios. desde ahí yo he luchado y sigo luchando, porque el caminar con Cristo no es fácil, Amén. pero Cristo es quien nos da la ayuda, nos da la victoria, y en los momentos de tirar la toalla, le doy gracias al Señor porque tengo una gran familia. Amén. Gloria a Tengo Dios. hermanos en Cristo que oran por mí, que me animan. Tengo unos pastores que siempre están orando, animándonos, velando por nosotros. Así que si usted no conoce de Cristo, si usted está pasando momentos duros, si usted está en esa lucha, yo le animo para que usted realmente siga luchando y pueda decidirse por Cristo. Cada día que nos levantamos, a pesar de la situación, decidirnos por Cristo, porque la palabra que leíamos nos dice que ni la muerte nos puede separar de Cristo. Gloria a Porque cuando Dios. tenemos a Cristo en nuestro corazón, vivimos en esta tierra para Cristo, y en el momento que tengamos que marchar de esta tierra, presentarnos delante de Dios, sabemos que vamos a estar con Cristo. Gloria a Dios. Que el Señor me les bendiga. Damos gracias al Señor por la vida de la pastora Nancy, que nos trae ese testimonio. Usted puede ver lo que Dios ha hecho en su vida a través de ella, y lo que sigue haciendo y lo que seguirá haciendo aquí en nuestra iglesia y a todos los lados a donde el Señor la lleve. Así que si en esta noche este testimonio a usted le ha tocado el corazón y usted se encuentra en esa situación, o tal vez alguien le ha rechazado, su padre, su esposo, quizás le han abandonado, no lo sé, lo que usted pueda haber pasado, y esa falta de perdón hacia el rechazo de la persona que tuvo en contra de usted, le digo que en esta noche el Señor quiere tomar toda esa carga y le quiere invitar a que usted permita que el Señor entre en su corazón, para que Él le pueda limpiar, le pueda quitar todos esos sentimientos y pueda usted aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. En esta noche, si alguien quiere aceptar a Cristo como su Salvador, en esta noche vamos a orar, vamos a pedir al Señor que entre en su corazón, para que sea Él limpiando, fortaleciendo y llenándolo de su gracia. Así que oremos. Señor, en esta noche yo quiero entregar mi vida a ti, Señor. Yo quiero que entres a morar en mi corazón. Reconozco que he pecado, reconozco que soy pecador, reconozco que he guardado rencor, que he guardado cosas que no debo de guardar en mi corazón. Te pido que me perdones, te pido que tú limpies mi corazón. Quiero aceptar a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Señor, ayúdame, Padre, para que a partir de este momento, Señor, yo pueda caminar con Cristo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, esté por seguro que el Señor ha escrito su nombre en el libro de la vida. Y para que usted esté más tranquilo, mire, deje sus datos, deje su información, que el pastor y la pastora le van a dar seguimiento, le van a enseñar, le van a mostrar la palabra del Señor. Así que, o si tiene una iglesia que está cerca de su comunidad, yo no sé hasta dónde nos está viendo, usted vaya a esa iglesia para que pueda estar congregándose. Vamos a orar en esta noche dándole gracias al Señor por este testimonio, por lo que el Señor hizo en la vida de la pastora Nancy, lo que
que va a seguir haciendo en la vida de cada uno de nosotros, porque sabemos que con Cristo somos más que vencedores. Y si el Señor lo hizo en mí, lo puede hacer también en usted. Y si lo hizo en la pastora Nancy, lo hará también de seguro en usted. Así que oremos. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, por esta palabra, Señor, que trajiste a través de la pastora Nancy, Señor. Este testimonio, Señor, que sirve, Señor, para edificar nuestras vidas, Señor. Ahí donde hay falta de perdón, Señor, que pueda haber perdón, Señor, sabiendo, Padre, que tú eres, Señor, el que toma control de toda situación, Padre. Damos gracias por su familia, Señor. Damos gracias por todo lo que estás haciendo en ella, Señor. Esa bendición que ha sido para esta congregación, Padre. Damos gracias, Señor, por cada miembro de esta congregación, Señor, y por los hermanos que nos ven, Señor, Padre, a través de estos medios, Señor, y todos los amigos, Señor, que nos están viendo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, honramos tu nombre y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos. Amén. Gloria a Dios.